estudiantes de UNITEC y este es nuestro proyecto de Historia de Honduras, en el cual les vamos a hablar sobre la economía en la época colonial de Honduras. Mi nombre es Isela Toledo y estudio Mercadotecnia. Mi nombre es Juan Márquez y estudio Ingeniería Biomédica. Mi nombre es Andrea Cruz y estudio Relaciones Internacionales. Las actividades económicas principales utilizadas en la época colonial fueron la minería, los sistemas comerciales, la agricultura y la ganadería, de las cuales sobresale la minería. La minería en la época colonial. La búsqueda de metales preciosos cada vez más mercantilizado, el interés por descubrir la plata y el oro respondía a las necesidades del mundo europeo. En los primeros años los españoles se apoderaron de todo el oro que tenían acumulado los indígenas. Luego, ellos pasaron a explotar las minas. Durante la época colonial existieron varios tipos de economía, entre los cuales se encuentran la encomienda, el repartimiento, la mita y el sistema feudal. La mita era un sistema de trabajo obligatorio y continuo ya dentro del periodo bajo la soberanía española. Cada grupo de indígenas debía entregar un grupo de trabajadores durante varios meses al año. Otro sistema utilizado en la economía de la época colonial fue el sistema de encomiendas. La encomienda fue una institución socioeconómica mediante la cual un grupo de individuos debía retribuir a otro en trabajo, especie o por otro medio, para disfrutar de un bien o una prestación que hubiesen recibido. La encomienda fue una institución socioeconómica mediante la cual un grupo de individuos debía retribuir a otro en trabajo, especie o por otro medio, para disfrutar de un bien o una prestación que éste hubiera recibido. La institución de la clientela estaba establecida en la Europa romana desde el Bajo Imperio hasta los principios de la Edad Moderna. Así, existía una relación de dependencia por el que más fuerte daba protección al más débil y este debería de comprometerse a la fidelidad y entregar diferentes servicios. Cuando Colón llegó a la Española descubrió yacimientos auríferos. Para su extracción creó un impuesto a la población nativa según el cual todo indígena mayor de 14 años debía entregarle cada 3 meses un cascabel de Flandes lleno de oro. Aquellos que no vivían cerca de las minas debían entregar un arroba de algodón. Según la historia del almirante escrita por su hijo Hernando Colón, Cristóbal Colón conquistaba siempre los territorios en nombre de los reyes católicos. Pero con la llegada del juez pesquisidor Francisco de Bobadilla en el año 1500, Colón fue arrestado y Francisco explotaría las desavenencias de los colonos contra Colón y les ofrecería indios en encomienda y tierras a cambio de su apoyo contra el almirante. Otro de los sistemas fue el sistema feudal. El sistema feudal fue un sistema de tenencia de la tierra y servicio personal que se generalizó en la mayor parte de Europa, si bien sus formas especializadas variaron mucho de un país a otro y de un siglo a otro. La principal fuente de riqueza era la tierra, y sobre ella los conquistadores establecieron un sistema feudal. Primero, la propiedad de la tierra se obtuvo por donación de la corona, y luego por compra, pero solo podían convertirse en propietarios los conquistadores, los pobladores, los beneméritos de las Indias y sus descendientes. A la par de la encomienda funcionaba el sistema de repartimiento forzado. En este sistema consistía en la rotación por temporadas de los trabajadores nativos, los cuales realizaban obras públicas al servicio de la administración a diferencia de la encomienda, que era para particulares a cambio de una remuneración ínfima. El repartimiento de indios fue un trabajo semiforzado impuesto por los españoles en diversos lugares de América a finales del siglo XVI hasta inicios del siglo XIX. A finales del siglo XVI se creó una nueva modalidad de utilización forzosa de la mano de obra indígena por parte de los españoles. El repartimiento de indios, que se convirtió en el principal y más duradero mecanismo de dominio de los indígenas, el instrumento mediante el cual quedaron definitivamente conquistados y que garantizó su sujeción, explotación y posición de inferioridad. Entre 1492 a 1600 fueron traídos hacia América 75.000 esclavos por los españoles y 50.000 por los portugueses, con el fin de trabajar en minas, servidumbres, haciendas, cultivos, etc. Hacia 1570 la América española estaba poblada con 9.827.150 indios, solo 138.000 blancos y 260.000 mestizos negros y mulatos. El comercio surgió de la siguiente manera. A partir de 1504, España impuso un monopolio comercial a sus colonias, por el cual prohibió a los americanos a comerciar con otras naciones y les exigió hacerlo solamente con barcos españoles autorizados. La Casa de Contratación organizaba en Sevilla una partida de flotas y galeones,
Las flotas eran los barcos donde se cargaban las mercaderías para América. 2 veces al año salían acompañados de los galeones, que eran barcos de guerra que debían protegerse de los piratas. Llegaban a Cuba y desde allí se dirigían a otras regiones de América. A pesar de este monopolio, existió un comercio oculto con otros países y el contrabando restó recursos a España. La corona, que veía en América la oportunidad de aumentar su riqueza gracias a los metales preciosos, o sea, el oro y la plata del Nuevo Mundo, y al mercado cautivo que conseguía para sus productos. Así, se mantenía un escrito monopolio que obligaría a los colonos a comerciar solamente con España, situación que fue difícil de conseguir debido al permanente contrabando de productos provenientes de otras naciones europeas, sobre todo durante el siglo XVIII. La economía colonial tenía tres bases: la agricultura, la minería y el comercio. La mayor riqueza venía de la explotación de minas de oro y de plata, como la de Potosí, en Bolivia, o la de Zacatecas, en México. Los cultivos de algodón y los ingenios de azúcar también fueron de gran importancia, especialmente en el Caribe y Brasil. Los españoles y los criollos eran los propietarios y administradores de las tierras, mientras que los indígenas y los esclavos africanos eran la mano de obra, tanto en las minas como en los cultivos agrícolas. Era típico de los colones españoles considerar indigno el trabajo físico, como lo declaró Hernán Cortés al llegar a América: no he venido a arar la tierra como si fuera un campesino. Esa tradición de mantener una minoría privilegiada en el poder político y una mayoría pobre dedicada al trabajo agrícola y manual está todavía hoy arraigada en la organización social de la mayoría de los países latinoamericanos. En sus inicios no fue particularmente fácil la vida económica de las colonias, donde no existía la moneda como método de pago entre aborígenes y conquistadores, usándose predominantemente el sistema del trueque. Luego, se usaron ciertos productos como monedas. La vara de lienzo, por ejemplo, en Santa Fe, equivalía a 2 reales. Los precios no eran iguales en un lugar que en otro. La economía colonial fue, lógicamente, complementaria de la española, tendiente a satisfacer aquellos productos que España no tenía, pero a la vez pudieran soportar el largo viaje desde América. La economía se basaba en casi todo el territorio en el trabajo indígena estructurado en el sistema de encomiendas y la mita, que originaron abusos. Esto no sucedió en Paraguay, donde los indios se sometieron en forma voluntaria y gratuita, por lo tanto, no fue necesario el sistema de encomiendas. En Buenos Aires y en el litoral se estableció una zona para el pastoreo de ganado fuera del radio urbano. En Salta surgieron marquesados, como el de Yavi, cuyas riquezas provenían de la invernada de mulas. Para ello, repartieron indios y tierras. La excepción fue Cuyo, donde no existió el latifundio, ni el pastoreo de ganado, repartiéndose más indios que tierras. No cabe duda que el producto más rentable eran los metales preciosos. Al principio, los conquistadores se apoderaron de ellos por trueque o saqueo. Luego los recolectaron naturalmente, donde lo encontraban, sobre todo en el cauce de los ríos, utilizando a los aborígenes para la tarea. A partir de 1560, nuevas técnicas permitieron organizar y mejorar la explotación minera de yacimientos, contando también para ello con la mano de obra de los pobladores originarios mediante el sistema de la mita, copiado del sistema de incaico, pero mucho más abusivo. Se les exigía que extrajeran entre 20 y 25 kilogramos de plata diario en jornadas agobiantes. Las minas de Potosí, en Perú, se hallaban a más de 4.000 metros de altura, por lo que resultaba muy difícil el acceso para la recepción de productos de intercambio. Se trataba aproximadamente un año en llegar ahí para entregar alimentos, productos manufacturados o veces de carga a cambio de plata. En América, los europeos hallaron especies novedosas. Para ellos, el maíz, tabaco, cacao y papa, además de otros cultivos, como por ejemplo tomate,
maní, mandioca, pimiento y yerba mate. En cambio, el aporte indígena a la ganadería fue muy escaso. Los primeros esquinos del Río de Plata fueron traídos por Pedro de Mendoza. El ganado ovino y vacuno provino del Alto Perú. En el Río de la Plata y en Paraguay se organizaron en el siglo XVII las vaquerías ante la abundancia de ganado. Se hacían rodeos de haciendas cimarrona para obtener cueros, astas y grasas, descartándose la carne, que era aprovechada por los pumas y los caranchos. Durante el siglo XVI y XVII se creó el sistema de flotas y galeones para custodiar el transporte de oro y plata que realizaban las embarcaciones españolas de los ataques de corsarios y bucaneros. Las teorías mercantilistas vigentes en Europa, sobre todo a partir del siglo XVII, sostenían que la riqueza de un país se basaba en la cantidad de oro que acumulara, para lo cual el Estado debía regular directamente la economía. Por ese motivo, España trató de que el oro americano abultara sus arcas. En este ciclo, comenzaron a desaparecer los sistemas de encomiendas, robustiéndose la actividad comercial. Los indios se asientan en las reducciones y comienzan a dedicarse a tareas menores. Mientras tanto, los conquistadores amplían sus riquezas, sobre todo en ganado y en las pampas. En Potosí, Perú, decreció la actividad minera y empezó a destacarse el oruro. Desde el puerto de Sevilla, 2 veces al año partían 2 flotas controladas por la Casa de Contratación, una a Veracruz y otra a Portobelo. Ahí se desembarcaban las mercaderías que eran conducidas por vía terrestre hacia las costas del Pacífico, por el Istmo de Panamá. Desde ahí se embarcaban hacia Perú. Los comerciantes intermediarios que llevarían los productos a Cuyo, Salta, el Alta Perú, Córdoba del Tucumán e incluso al Río de la Plata, acudían al Perú para obtenerlos. Este comercio era legal, monopolista, que había establecido España para sus dominios coloniales, donde solo era permitido el comercio entre América y España. Este sistema no fue aplicado en forma rígida, ya que al margen de dicho sistema se concedieron permisos comerciales todo al Río de Plata, pero junto a él surgió otro intercambio ilegal con otros países europeos. Desde Guinea llegaban esclavos para Puerto Porteño, además de géneros y gineras holandesas que se dirigían a Potosí, desde donde, a su vez, llegaban a Buenos Aires los cargamentos de plata con destino a Europa. Para impedir el contrabando se creó una aduana seca en Córdoba en 1622, que tenía como objetivo impedir la comunicación entre el puerto de Buenos Aires y el norte colonial, que producía la entrada y salida de productos ilegales. Esta circunstancia hizo nacer la diferenciación entre Córdoba y Buenos Aires. Era fácil contrabandear, pero no en el norte, por lo que esta zona comenzó a desarrollar su producción industrial. Para entender más a fondo el sistema económico español, vamos a explicar el sistema de flotas y galeones. ¿Qué era el sistema de flotas y galeones? El sistema de flotas y galeones es el sistema utilizado para ejercer el monopolio comercial en América. Los españoles lo utilizaban para trasladar productos. Las flotas eran embarcaciones españolas que se encargaban de trasladar productos entre España y América. Los galeones, por otro lado, eran barcos de guerra que protegían las flotas de los ataques de piratas y corsarios. Viajaban ambos juntos para poder proteger a las flotas, que eran las que trasladaban los productos entre España y América. Pero ¿cómo llegó la economía española a América? La economía española llegó a América por medio de Cristóbal Colón. ¿Quién era Cristóbal Colón? Cristóbal Colón nació en Génova, Italia, en 1451. Sus padres fueron Domenico Colombo y Susana Fontana Rosa. En su juventud, él sintió afición por la vida marina y trabajó en la navegación mercante en el mar Mediterráneo. En 1476 llegó a Portugal, donde se casó con Felipa Muñiz y tuvo un hijo llamado Diego. Los títulos que obtuvo Colón fue
de navegante, cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias al servicio de la corona de Castilla. Fue importante porque se le acreditan muchas cosas, entre ellas el descubrimiento de nuevas rutas, como la ruta que acorta el viaje desde España hacia los países orientales, y también la conquista de nuevas zonas y rutas comerciales hacia América. El proceso de formación de Colón fue mediante mentores y guías. Entre sus mentores estaban Pablo Toscanelli, que era un médico matemático, el príncipe Enrique, el navegante, y la realeza, o sea, los reyes católicos, que fueron quienes le ayudaron a realizar su viaje. En el descubrimiento de América, Colón realizó 4 viajes. El primer viaje de 1492 a 1493. El segundo viaje de 1493 a 1496. Su tercer viaje fue de 1498 a 1500 y su cuarto y último viaje de 1502 a 1504. En su proyecto más conocido, el cual consiste en el descubrimiento de nuevas rutas comerciales hacia América, Colón realizó 4 viajes. En su primer viaje, de 1492 a 1493, Colón llega a varias islas del Caribe: Guananí, también conocida como San Salvador; Cuba, también conocida como Juana; y Santo Domingo, conocida como La Española. En La Española choca su mejor barco, la Santa María, y con su madera construye un fortín llamado La Navidad. Colón regresa a España en la carabela La Niña. En su segundo viaje, de 1493 a 1496, Colón descubre las Pequeñas Antillas, también conocida como Dominica y Guadalupe. Pasó por Puerto Rico, o sea San Juan Bautista, y llegó a España, donde encontró el fortín La Navidad destruido. Muy cerca, fundó su primera ciudad, a la que bautizó como La Isabela. Después exploró Cuba y, navegando al sur, descubrió Jamaica, o sea Santiago. En su tercer viaje, de 1498 a 1500, Colón descubrió la isla Trinidad y la desembocadura del río Orinoco en Venezuela, tierra de gracia. Al regresar a Española, lo tomaron preso por las quejas de los españoles descontentos con su mando. Regresó desencadenado a España, donde la reina Isabel lo liberó. Finalmente, es en su cuarto viaje, de 1502 a 1504, que Colón explora las costas de América Central: Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Colón tuvo una vida muy próspera, realizando descubrimientos a nombre de la corona española. Lastimosamente, muere el 20 de mayo de 1506 a los 55 años de edad en Valladolid por un ataque cardíaco. De Unitec de la clase de Historia de Honduras. Y hoy vamos a estar haciendo preguntas a los alumnos de Unitec para evaluar su conocimiento sobre la época colonial. Compañeras, les vamos a hacer unas preguntas acerca de cultura general de Historia de Honduras. Una de las preguntas es: ¿en qué influyó la Revolución Francesa en el periodo colonial? ¿En el periodo colonial? ¿En qué influyó la Revolución Francesa en el periodo colonial? En la independencia de los países. Sí, en la independencia no. Periodo colonial. ¿Qué tiene que ver la Revolución Francesa con el periodo colonial? ¿Qué tiene que ver? La Revolución Francesa no fue mucho después. Exacto, esa es la respuesta correcta. Correcto. Segunda víctima, y le vamos a hacer una pregunta. ¿Estás lista? Sí. Vaya pues. ¿En qué año se descubrió América? 1452. No. 1492. Pero cerca. La víctima. ¿Cuántos viajes realizó Colón? 3, 4. 4. Gracias.